Bienvenidos una vez más al Pulso de la Medicina. Mi nombre es Diego, espero que te encuentres muy bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre aminoácidos y sobre proteínas. En el video pasado hablé sobre carbohidratos. Si no lo has visto, te lo dejo por acá arriba en las tarjetas o abajo en la descripción. Antes de comenzar, te agradezco si te suscribes, si haces un like y si compartes con todos tus amigos. Eso me motiva mucho a seguir subiendo videos, ya que estoy subiendo videos todos los días. Así que comencemos. Hay que definir primero que las proteínas son las herramientas moleculares que el cuerpo tiene para desarrollar cualquier función que te imagines, las proteínas están involucradas. Por consiguiente, las proteínas son las biomoléculas en sí más importantes o con mayor importancia en el metabolismo y en la función diaria del cuerpo. Cualquier función que te imagines, como por ejemplo defensa, los anticuerpos, los biocatalizadores, las enzimas, el transporte, la hemoglobina, el almacenamiento, la ferritina, el material genético, las nucleoproteínas, el reconocimiento, los receptores, todo lo que te estoy nombrando son proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Son cadenas de aminoácidos. La estructura de un aminoácido va a estar conformada por un amino, el carboxilo, el grupo H y una ramificación, un grupo R. Este grupo R es el que le va a dar la característica al aminoácido. Hay que aclarar 3 puntos en los aminoácidos. Primero, así como los carbohidratos hay isomería D y hay isomería L, en los aminoácidos en el cuerpo solamente vamos a encontrar isomería L. Segundo, hay dos tipos de aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. ¿Qué significa esto? Dos esenciales son los que debemos consumir diariamente en nuestros alimentos. Los no esenciales son los que el cuerpo es capaz de sintetizarlos, de producirlos. Y tercero, vamos a tener un carbono quiral en todos los aminoácidos excepto en la glicina. Si te suena raro o poco familiar lo de carbono quiral y lo de isomería D y lo de isomería L, te recomiendo que vayas a ver el video de los carbohidratos. Te lo dejo abajo en la descripción o arriba en las tarjetas. Ahí explico todos estos conceptos. Tenemos 4 clases de aminoácidos: apolares, polares, ácidos y bases. Primero, los apolares son aquellos que en su cadena lateral vamos a encontrar cadenas de hidrocarburos, no son ni positivos ni negativos. Segundo, tenemos los aminoácidos polares, aquellos que sí tienen una carga, ya sea positiva o negativa, comúnmente vamos a encontrar en la cadena lateral los hidroxipolares. Y tercero, vamos a tener los ácidos, los cuales van a tener en la cadena lateral, un ejemplo, el glutamato y el aspartato, que a pH fisiológico, que es 7.4, vamos a encontrar que este aminoácido va a estar en carga negativa. Por otro lado, las bases a pH fisiológico vamos a encontrarlas a carga positiva. Los aminoácidos se unen por puente disulfuro. Si unimos cisteína a cisteína, nos va a formar la cistina. Pero ¿qué va a pasar? Esta cistina se va a volver totalmente insoluble, ya que se va a volver apolar, generando así los cálculos en los riñones, formando la urolitiasis, ya que no es capaz de transportarse por la orina, por su incapacidad de ser soluble. Ahora vamos a hablar del punto isoeléctrico y del suiterión. El suiterión y el punto isoeléctrico es cuando un aminoácido a un pH determinado queda en carga cero, ¿sí? Por consiguiente, vamos a pasar a la pizarra a explicar de una forma muy práctica cómo se desprotona y se protona un aminoácido en un pH determinado, para que ustedes lo puedan hacer en casa. Y antes de continuar con este video, por favor no olvides suscribirte y darle like. Para explicar el punto isoeléctrico, vamos a ver primero este aminoácido. No se preocupen como los carbohidratos de aprenderse las estructuras, no hay necesidad realmente. Solamente lo importante es saber cuánta carga tiene, qué pK1 tengo, qué pK2 también tengo y hacia dónde voy a llegar, ¿sí? Entonces, vamos a ver este aminoácido. ¿Cómo se la carga realmente? Contando las cruces, los más que el aminoácido tiene. Realmente, ¿cuántas tiene? Tiene apenas una más. Entonces vamos a decir que a un pH menor a 2, que es el pK1, ¿sí? A un pH menor a 2, este aminoácido va a tener una carga de +1. Ahora,
Si subimos el pH más de 2, ¿qué va a pasar con este aminoácido? Este hidrógeno se va a perder. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a quedar NH2. Y se pierde el protón. El hidrógeno es igual a protón. Como se pierde el protón, se pierde la carga. No tengo más, entonces me queda 0. Segundo pK2, 7.8. ¿Sí? Sabemos que acá también es 0. Ahora, ¿qué se va a perder? El otro hidrógeno. Se pierde este hidrógeno y queda este carboxilo negativo. Por consiguiente, debo sumar. No tengo más, pero hoy tengo un menos. Entonces es menos 1. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Que este aminoácido a un pH menor a 2 va a tener una carga de más 1. Que este aminoácido en un pH de 2 a 7.8 va a tener una carga 0, una carga de neutro. Acá decimos que está en su interior o que es el punto isoeléctrico. Como expliqué en el video de carbohidratos, el sufijo iso no significa igual, mismas cargas, punto isoeléctrico y su interior. ¿Sí? Y que a mayor de 7.8 esto va a estar a menos 1. Ahora, para hallar el punto isoeléctrico hay una fórmula. Vamos a coger el pK1 más el pK2 sobre 2. Los valores pasados eran 2 más 7.8 dividido en 2. Eso nos da 4.9. ¿Qué significa esto? Que a un pH de 4.9 va a ser el punto isoeléctrico de nuestro aminoácido, donde las cargas van a ser totalmente neutras. Ahora vamos a resolver este ejercicio con estas dos preguntas. ¿Qué carga tiene el aminoácido a un pH de 8? ¿Y es soluble el aminoácido a un pH de 3.4? Tenemos pK1 3.2, pK2 9.0 y pKr 5.4. Te aconsejo que pares el video, pauses el video y lo resuelvas. Ahora vamos a resolverlo nosotros. Espero que te hayas dado cuenta que tiene el amino, el carboxilo y tiene la cadena R. Por consiguiente, el orden de soluciones pK1, pKr y pK2. Primero, porque la cadena R tiene un pK menor al carboxilo. Entonces, por consiguiente, vamos a hacerlo en ese orden. Vamos a contarlos más. Acá es más 1, más 2 y va a tener una carga en este punto de más 2. ¿Sí? Primer pK1, 3.2. Primer pK1, 3.2. Se va el amino. Me queda en más 2. ¿Sí? Pierde su protón, entonces queda acá neutro. Y acá me sigue manteniendo la carga. Entonces, 0 más 1 más 0 más 1. pKr, pH de 5.4. Se va este y pierden ambos la carga. Entonces 0, 0 y 0 vamos a quedar en 0. ¿Sí? Tercer pK, 5.4, 9.0. Este ya se nos fue, este también se nos fue ya. Quedó 2, 2 y se va este hidrógeno. Y queda con carga de menos 1. 0, 0 y menos 1 da menos 1. Entonces, para responder las dos preguntas, ¿es soluble a un pH de 3.5? Pues miremos, de entre 3.2 a 5.4 es mayor a 1, ¿sí? Por consiguiente, sí va a ser soluble porque tiene carga positiva. La siguiente pregunta era,
¿Qué carga va a tener a 7.8? Si no estoy mal, no recuerdo muy bien. Entre 5.4 y 9 va a tener una carga de 0. Estas son las preguntas que normalmente salen en los parciales. Ahora, ¿esto cómo se entiende? Si el pH es mayor que el punto isoeléctrico, el aminoácido se va a desprotonar, va a quedar con carga negativa y va a ser soluble. Pero si el pH es menor que el punto isoeléctrico, el aminoácido se protona, por consiguiente adquiere carga positiva y también es soluble. Pero si el pH llega a ser igual al punto isoeléctrico, no va a tener carga y va a ser insoluble. Hay que tener en cuenta, muy importante, esta regla, ya que esta regla nos sirve también para entender la solubilidad y la distribución de los fármacos y de las proteínas. Ahora vamos a hablar del enlace peptídico. El enlace peptídico está conformado por 4 elementos importantes: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y un nitrógeno. ¿Sí? Estos son dos aminoácidos, los mismos aminoácidos que se unen y nos forman el enlace peptídico. ¿Qué es lo importante acá? Que vamos a tener dos configuraciones, una configuración trans y una configuración cis. ¿Por qué? Porque este enlace con este enlace son los encargados de poder girar la molécula, la proteína, poderse plegar sobre sí mismo. En el cuerpo vamos a encontrar el enlace peptídico con isomería trans alfa L. Ese es el enlace peptídico que vamos a encontrar fisiológicamente en el cuerpo. Si se lo llegan a preguntar en un parcial, esta es la respuesta: trans alfa L. Y así se va a ver. Se va a ver esta configuración, este bracito arriba. Y la configuración cis serían los dos bracitos arriba. Ahora vamos a hablar sobre las estructuras de las proteínas. Ya que entendemos bien el enlace peptídico, vamos a pasar a hablar de qué enlaces tiene, qué estructuras van a formar. Como tal, tiene 4 estructuras: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Para mí la estructura primaria es la estructura más importante de la proteína, ya que es la encargada de darle la función y su forma estructural a la proteína. La estructura primaria es la unión de los aminoácidos. Hay que también definir qué es un péptido y qué es una proteína. Muchos libros clasifican a los péptidos de 55 aminoácidos o menos. Otros libros dan otros números. Mi recomendación es que le preguntes a tu profesor qué definición va a usar para el péptido, ya que es un tema muy polémico y que todavía no se puede llegar a un consenso. Las proteínas son de 60, 70 o más aminoácidos en adelante. ¿Por qué digo que es importante esta estructura? Ya que la unión de los aminoácidos en una secuencia ordenada le va a dar la función y la estructura correcta, como ya les dije. Pero si se cambia solamente un aminoácido, como es en el caso de la anemia falciforme, que se cambia la glutamina por la valina, va a generar una alteración morfológica en la estructura de los glóbulos rojos, ya que altera la cadena beta de la hemoglobina. Ahora vamos a pasar a hablar de las estructuras secundarias. Vamos a tener alfa hélices y vamos a tener láminas beta. Las alfa hélices es, como su nombre le indica, que la cadena de aminoácidos se enrolla sobre sí misma y se une por puentes de hidrógeno y por enlaces peptídicos. Por otro lado, tenemos las láminas beta, que tenemos de dos clases, que tenemos paralelas y antiparalelas. Las antiparalelas, ambas están unidas por puentes de hidrógeno, pero las antiparalelas son más estables que las paralelas. En las estructuras secundarias hay un subgrupo que se clasifica en giro beta y supersecundarias. El giro beta es una cadena de aminoácidos muy corta, de 12 a 16 aminoácidos, rica en glicina. Ahora tenemos las supersecundarias, que es la unión de 2 o 3 secundarias. En este caso tenemos la alfa queratina, que es la unión de 3 hélices alfa ricas en cisteínas y unidas por puentes disulfuro. La estructura terciaria es cuando la estructura ya se pliega sobre sí misma. Los enlaces quedan hacia adentro y la estructura se vuelve funcional y totalmente estable. Hay que hablar ahora de los cambios configuracionales y cambios conformacionales. El ejemplo más clásico que siempre nos ponen es nuestra mano. Nuestra mano, imagínense que es una proteína. ¿Qué es un cambio configuracional? Que le cambio la forma. En este caso es la mano, está formando una palma y la va a hacer un cambio configuracional cambiándola a un puño.
Pero si por ejemplo yo me quito todos los dedos, ya no puedo ni cerrar ni abrir la mano. Por consiguiente, pierdo totalmente su función. Eso es un cambio conformacional, cuando la proteína pierde totalmente su función porque le empezamos a arrancar o empieza a perder sus aminoácidos, sus enlaces y su estabilidad. Hay veces que los cambios configuracionales pueden activar y pueden volver más funcional a una proteína. Siguiendo con el ejemplo de la mano, si yo quiero hacerle daño a una persona, debo cerrar el puño para pegarle más fuerte. Por consiguiente, volví mi proteína, que es la mano, más activa, haciendo un cambio configuracional. Hay que tener en cuenta que en los enlaces y las fuentes estabilizadoras de las proteínas están presentes casi todos los enlaces. Pero ¿cuáles son los más importantes? Los puentes de hidrógeno y los puentes de disulfuro, ya que también vamos a tener fuerzas no covalentes, fuerzas iónicas, fuerzas de Van der Waals. Y por último, la estructura cuaternaria es cuando dos terciarias o tres terciarias se unen formando un gran polipéptido. Así como hablamos en el video de los carbohidratos, también las proteínas tienen clasificaciones de fibrosas y de globulares. Las fibrosas son todas las proteínas estructurales que tenemos en el cuerpo. Un ejemplo clásico es la fibrina y el colágeno. Son proteínas estructurales que tenemos en nuestra piel y en nuestro cabello. Por otro lado, tenemos las proteínas globulares, las cuales se encargan del transporte y de las actividades metabólicas de las células. En este caso tenemos la hemoglobina y la albúmina, dos proteínas muy importantes en el transporte de nutrientes por el torrente sanguíneo. Y hay que hablar algo de las proteínas globulares. Para que ellas se doblen, se pleguen sobre sí, hay que usar unas chaperonas y unas chaperoninas. Son unos recipientes donde la proteína desplegada entra y la chaperonina se encarga de volver a plegar la proteína para volver a su estado de función normal. Ahora vamos a hablar de un proceso llamado desnaturalización. Hemos hablado hasta el momento de cómo las proteínas ascienden en su estructura, de primaria a cuaternaria, pero no hemos hablado si, por ejemplo, cambiamos el entorno de las proteínas, ya que recordemos que las biomoléculas dependen totalmente de su entorno, de su ambiente. Entonces, hay tres factores que pueden alterar la estructura de la proteína y por consiguiente su función. Un cambio térmico, un cambio en el pH y un cambio cinético. Vamos a poner un ejemplo coloquial. Si nosotros cogemos las claras, o más bien un huevo, y lo batimos, estamos rompiendo las proteínas. Estamos desnaturalizando todas las estructuras de la ovoalbúmina que tiene el huevo. Pero si, por ejemplo, cogemos el huevo y lo colocamos en una sartén, también lo estamos desnaturalizando por medio de una acción de calor, ¿sí? Así pasa normalmente en nuestro cuerpo, cuando hay un cambio en el pH, cuando hay un cambio en la temperatura y cuando hay un cambio cinético de fuerza. Son las tres fuerzas que nos involucran en el ambiente de las proteínas. Una proteína se puede desnaturalizar y volver a naturalizar, volver a su estado original, si se desnaturaliza hasta la estructura secundaria. Pero si va a la primaria y rompe sus enlaces, ya la estructura, ya la proteína no puede hacer nada. La verdad, ya la proteína se ha roto. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones, compartir con sus amigos. Recuerden que estoy subiendo videos todos los días y espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho y nos vemos hasta la próxima.